musa que hablas, la que nunca premió, que confunde emoción con ahón. Te engañas al soñar por saber la verdad que la luna de hoy. Y para hablar de la muestra que inaugura en el Museo Blanes sobre las mujeres de la Escuela del Sur, Ellas se titula justamente, esta muestra que rinde homenaje a las artistas que formaron parte del taller Torres García y contribuyeron al movimiento constructivista uruguayo, vamos a estar recibiendo a la directora ejecutiva del Museo Gurvich, de la Fundación Gurvich, María Eugenia Méndez, también curadora de esta muestra, y bueno, un poquito más tarde a la directora del Museo Blanes, Cristina Baucero. Pero ya le damos la bienvenida a María Eugenia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bueno tenerte acá nuevamente. Es un placer, vecinas, porque sí, estamos muy cerquita. Para hablar sobre esta muestra que, bueno, que rescata la presencia, la labor, el legado de estas mujeres en esta escuela que, bueno, tuvo sus etapas distintas, con el maestro, sin el maestro. Luego también de que ya quedaron para atrás los alumnos del taller que tenían sus talleres, o sea, como que hay muchas etapas en toda la escuela de Torres, pero bueno, poner la mirada en estas mujeres que eran bastantes, ¿no? Uno piensa que podrían ser pocas, pero eran muchas. ¿Cuántas eran? Sí, bueno, esta exposición surge del trabajo colectivo entre la Fundación José Gurvich y el Museo Blanes. La curaduría es compartida, es junto a Cristina. Y bueno, la verdad que fue un trabajo muy desafiante, que nos lo planteamos hace 2 años y estuvimos trabajando mucho para poder llegar a término con todo, porque en el proceso nosotros creímos que iban a aparecer algunas mujeres, más de las que ya eran conocidas, pero logramos una lista con 115 nombres de mujeres, de las cuales encontramos obra de 43. Y tenemos, bueno, nos hemos propuesto que, bueno, es una exposición abierta, porque ya el mismo día de la inauguración una señora vino y dijo, ay, yo tengo obra de esta otra artista que no consiguieron ustedes, y la nombraron. Y bueno, así que, bueno, si surge alguna otra de las artistas, vamos a colgar también la obra en la exposición. Porque, bueno, optamos porque sea una exposición abierta al surgir de estas mujeres que, bueno, que quizás no encontramos en este año y medio de trabajo, pero bueno, es un homenaje múltiple porque estamos conmemorando 150 años del maestro Joaquín Torres García en este julio, año, ¿no? 150 años de su nacimiento. Claro, y de los 300 años de Montevideo, y que bueno, para la Escuela del Sur Montevideo fue tema también, ¿no?, dentro de sus obras. Y también el homenaje es a ellas, porque, bueno, como en los grandes museos del mundo se están poniendo foco en las mujeres, especialmente para analizar los acervos de las instituciones y ver qué artistas mujeres hay y estudiarlas. Aquí en Uruguay está pasando lo mismo. Y bueno, el Museo Blanes es muy sensible al tema, ya viene trabajando desde hace años en buscar y exhibir las obras de su acervo, de estas artistas mujeres, que bueno, tiene un porcentaje mínimo, ya lo contará Cristina, pero lo muestran, lo trabajan. Y bueno, y la Fundación Gurvich también ha trabajado sobre la Escuela del Sur bastante, y sobre las mujeres como Elsa Andrada, Marta Morandi, Berta Luisi. Pero teníamos este objetivo más ambicioso de decir, bueno, pero hay más. ¿Dónde están ellas? ¿Y cómo fue esa investigación? ¿Desde dónde parte? Y bueno, parte de la necesidad de empezar a visualizar las artistas mujeres en nuestra historia del arte. Pero me refiero a cuál es de qué documentos, de qué instancia física parten para empezar a averiguar más, ¿no? O sea, bueno, habían algunas que estuvieron ya homenajeando y haciendo muestras que, bueno, fueron, me imagino que ayudaron, ¿no?, en esta investigación. Claro, la Fundación Gurvich tiene dentro de sus archivos, bueno, documentos de la época, de lo que fue la Escuela del Sur. Recuerden que José Gurvich fue parte del taller Torres García. Entonces, bueno, primero empezamos a revisar documentos históricos, hicimos entrevistas a los discípulos que permanecen vivos y que, bueno, nos pueden todavía compartir sus valiosas memorias.
Y bueno, buscamos muchísimo, diario de la época, las revistas Círculo y Cuadrado, que fue de la Asociación de Arte Constructivo, las revistas Removedor, que fueron del Taller Torres García, la revista Escuela del Sur, que es posterior también. Y bueno, después de todo eso logramos una cierta lista parcial que después se fue nutriendo con más hallazgos. Y por supuesto que trabajamos con las obras del acervo del Museo Blanes y del acervo de la Fundación José Gurvich, esencialmente. Pero después nos tocó salir al campo, digamos, al campo de investigación, a buscar en galerías, casas de remate, coleccionistas privados, las familias de los artistas que encontramos, a cada momento encontramos más familiares, y bueno, y de las propias artistas que todavía siguen vivas. Así que bueno, nos nutrimos de muchas fuentes. Cuando hablamos de alumnas del taller, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿cuántas de esas alumnas fueron alumnas directas de Joaquín Torres García? Bueno, fueron varias. Primero en la Asociación de Arte Constructivo, que es la primera etapa cuando Torres García llega aquí a Uruguay. El primero tiene un pequeño taller que era el Estudio 1037, que es como cierto antecedente. Y después ya arranca la Asociación de Arte Constructivo. Dentro de la Asociación de Arte Constructivo destacan personalidades como Amalia Nieto, Rosa Acle, Lía Rivas, quizás un poco menos conocida Lía Rivas, y ya luego el Taller Torres García, donde dentro de las mujeres que pintaron los murales del Zamboa, que es un hito dentro del Taller Torres García, tenemos las personalidades de Elsa Andrada, de María Celia Rovira, Teresa Olascuaga, Josefina Canel. Y bueno, ya después hubieron muchas más. Pero a partir de los años 50 es notorio el aumento de la presencia femenina, según los documentos. Antes era una especie de un tercio con respecto a los hombres, pero ya luego de la muerte de Torres, años 50, aumenta más la cantidad de mujer. Pero vamos a aclarar que no tiene que ver con la muerte de Torres ese cambio, sino que era un cambio social que se venía dando, ¿no? No es lo mismo la mentalidad de los años 30 que de los años 50. El taller tenía dentro de sus postulados visiones muy humanistas planteadas por Torres García, entonces dentro del taller había cierta igualdad, o sea, cuando iban a exponer, exponían todos, y las mujeres también. Y ellas mismas lo dicen en sus testimonios. Lo dice Linda Cohen, por ejemplo, dice, no había diferencias. Pero claro, de la puerta para afuera las convenciones sociales seguían estando. Y Linda ellas... Cohen no llega a ser alumna de Joaquín Torres García. No, ella entra ahí en el año 50. Lo que pasa es que sigue siendo Taller Torres García, pero lo manejan los discípulos, Augusto Torres, Alpuy, Gurvich, y bueno, estuvo Mato también, Horacio Torres, y después se incorporaron más como Guillermo Fernández, Montes, así que bueno, incluso dentro de las mujeres está, vamos a nombrar a Lola Fernández, que ella tiene un perfil muy bajo, pero hermana de Guillermo, que también sigue trabajando como artista y está en la exposición representada. Bien, vamos a darle la bienvenida también a Cristina Baucero, directora del Museo Blanes y co-curadora de esta muestra. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, muchas gracias. Buen día a ambas. Bueno, el trabajo tuyo en el museo con las mujeres del taller, ¿qué fuiste encontrando en estos años? ¿Cómo sentís que ha sido ese rescate, ¿no? Porque es como paulatino. Recién María Eugenia hablaba de esta tendencia mundial que hay en los museos de recuperar, de visibilizar a estas mujeres que han estado un poco sumergidas. ¿Cómo ha sido esta situación en el Blanes? Y bueno, mira, nosotros desde que entramos tenemos un guión curatorial para todo el museo que tiene que ver con la visibilización de las mujeres artistas. Tú tenés un público que llega al museo de diferentes edades y, por ejemplo, para los niños no existían artistas mujeres. Entonces, hoy tener un guión curatorial en el museo, independiente de esta exposición, sino que todo el museo tiene ese guión, permite que el Departamento de Educación forme a los niños que llegan al museo en esa línea, es decir, no solo están Blanes, Figari, Cuño, Arzadun, Torres García, sino que también hay mujeres
que, dicho sea de paso, se las dice siempre con su nombre de pila, a diferencia de ellos, ¿no? Entonces siempre tenemos a María Nieto expuesta, a Hilda López, siempre hay mujeres que están expuestas en el museo. Tenemos una galería casi permanente. Después trabajamos con momentos de la historia del país donde esas mujeres estuvieron presentes, ¿no? Petronaviera, ni que hablar, ¿no? Y eso ha permitido también generar una folletería, ¿no? Los niños ahora no se llevan exclusivamente material sobre Blanes y sobre Figari, que por supuesto son muy importantes, sino que también se llevan material de Petrona, se llevan material de María Freire. Esa importancia que sí es, sin lugar a dudas, mundial y que yo tomo como el Me Too. El Me Too hegemónico, ¿no? Porque es un Me Too que aparece en un país hegemónico, no aparece en los países tercermundistas. Y ese Me Too generó una explosión que creo que los distintos movimientos feministas previos no lo lograban. Entonces hoy tenemos realmente una mirada de incorporación desde los museos de nuestros acervos de esas mujeres, de visibilizarlas y de hacer exposiciones de mujeres. Mujeres contemporáneas, mujeres que de repente ya no están entre nosotros, pero sí tuvieron un buen trabajo, una buena propuesta. Tenemos muchísimas mujeres artistas muy buenas. No sé si ya te manejó las cifras, ya manejaste las cifras del Blanes, pero el 7% de nuestra colección es de mujeres artistas. En cambio, el 85% de las obras que tenemos representan a mujeres. Increíble. La encorsetada, la desnuda, la prostituta, el ama de casa. Es increíble. Sí. Bueno, vamos a ir viendo un poco estas etapas diferentes que se vivió en el taller con las mujeres, pero antes quisiera compartir un testimonio breve de el único alumno vivo de Joaquín Torres García, de Manuel Aguiar. Ayer estuve tomando el té con él y le pregunté sobre las mujeres en el taller, qué recordaba él, y bueno, me decía lo siguiente en relación a este tema. Sí, es muy difícil hacerse una idea de lo que era el Montevideo de aquella época. Los cafés estaban más definidos, estaba el Sol Cabaret enfrente y el otro, que ahora no me acuerdo. No, han pasado muchos años. Pero no era lo más común que las mujeres siguieran el camino del arte, ¿no? No era muy común. O sí, para el ambiente en que se movían, sí. Sí, había bastante, sí. En el taller hubo muchas mujeres, ¿eh? Yo me pregunto si no había más mujeres que hombres. ¿Y podían dedicarse realmente? Sí, hay mujeres que se dedicaron bastante. Se llamaba Gloria Franklin, Elsa Andrada, ¿quién más estaba? Ahora no me acuerdo, pero había bastantes mujeres, ¿sí? Y estaba María Cantú, que era que fue mi suegra después, ¿no? ¿Y te parece que tenían una forma diferente de abordar el trabajo? O sea, ¿había algo que vos percibías distinto porque fueran mujeres? No creo. La disciplina de Torres era muy, muy definida, entonces tenías que hacer lo que le indicaba, si no te iba del taller. ¿A Eva Olivetti la llegaste a conocer? ¿Eh? A Eva Olivetti. Sí, claro. Porque tiene algo bien especial, ¿no? El otro día hablábamos con Tatiana Oroño, que fue la que hizo la curaduría. Ajá. Y yo le decía que a mí me parecía que sus cuadros tenían como algo como de un susurro, como una cosa muy suave, muy no sé cómo llamarle, como nada estridente, ¿no? Como muy amable y muy armónica, y como que alguien estuviera hablando bajito, más que con los colores también, pero como algo también muy femenino. Bueno, ese era el taller, ¿no? El sí. taller era así. Pero tenía algo muy femenino realmente, me pareció, o no sé. Sí, así, es posible, sí. Sí, sí. Es verdad, sí. Yo creo que las mujeres eran las que más tenía capacidad, talento. Eva, como una de las más destacadas.
Destacada no, porque no sé si se destacó, pero era la que tenía más. Porque las mujeres siempre, la exposición a las mujeres... No les daba mucha sí, cabida. se ponían con nosotros y todo, pero... En ese tiempo la mujer era como poco ahí, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Porque había como un trato como igual, pero a la vez no como que no tenían el mismo lugar o no sé, no había algo que no las hacía estar en el foco, ¿no? Él mismo se contradice, ¿no? Digo, es decir, era muy paritario el taller, incluso en algún momento podría llegar a haber más mujeres que hombres, pero si tú le preguntas a cualquiera quiénes son los representantes del taller Torres García, te van a nombrar a todos hombres, Pailós, Alpuy, los propios Torres García. Igual creo que no se contradice, ¿no? Es como que la realidad era esa, como que había una cosa igualitaria, pero a la vez hay una contradicción cultural. Hay una contradicción en la situación, claro. En lo que él plantea. Esas mujeres, si era paritario, hoy sigue pasando. En la Universidad de la República sigue pasando, ¿no? Es decir, somos el 50% somos mujeres, pero el 50% no son mujeres que tengan puestos altos. Entonces, eso sigue pasando hasta el día de hoy. No es una cosa solo de aquella época. Entonces, le cuesta mucho al varón reconocer esa situación. Mucho le cuesta. Al varón le cuesta reconocer, por ejemplo, si en un concurso ganan todas mujeres. Pero si ganan todos varones, a nadie le va a llamar la atención. Concurso de lo que sea. Entonces, me parece que es una situación cultural que poco a poco, sin lugar a dudas, se va a ir modificando y va a ir mejorando. Por eso es importante la formación en los museos. Me parece sustantiva. Y respecto a esto que mencionabas de los 5 más destacados pintores de la escuela, también hay que tener en cuenta que ellos hicieron una entrega total al oficio artístico. En cambio, la mujer tenía muchas veces que lidiar con la casa, los hijos, salir a trabajar. Incluso había, matrimonios de pintores donde él era pintor y ella también, y sin embargo la mujer tenía que salir a trabajar más para traer el sustento a la casa, así el marido podía pintar más. Hay también toda esa ideología que estaba dentro de el inconsciente colectivo. Claro, estaba más validado que pintara él. Claro, era el oficio. Eligió ese oficio y se le respetaba. Y está permitido. Pero la mujer tenía que igual estar con los hijos, acompañar al marido a eventos, porque eso nos lo dijeron algunas de las artistas. Surgió algún testimonio por ahí que decía que en el taller precisaban dedicar más horas a la pintura. Se había planteado como una entrega, ¿no? Como una entrega total al arte, que era lo que ellos creían firmemente. Pero entre ellas decían, pero yo tengo que acompañar a mi marido también en sus actividades. Y capaz que ellos no se planteaban, tengo que acompañar a mi mujer a sus actividades, sino que simplemente pintaban. Y eso tiene que ver con un tema cultural. Claro. Cuando ven el conjunto de obra de todas estas mujeres y conociendo la obra de los otros alumnos de Torres o del taller de Torres, ¿qué notan? ¿Qué notan en este conjunto de obra de mujeres? ¿Llama la atención algo? No, a mí me parece que nosotros tenemos en la contemporaneidad las mujeres lo que están haciendo, que es más bien un tipo de arte conceptual, están de alguna manera cuestionando este status quo, ¿no? De esta hegemonía varonil, ¿no? Entonces aparecen muchísimas obras que hablan de sí mismas, ¿no? Contemporáneamente. En aquel momento eran tan artistas unos como otras. Sí, lo que sí vemos reflejado es la calidad estética, ¿no? Que no se conocen, pero tienen cuadros muy buenos, pinturas muy buenas. Que decís, ¿dónde estaban cerámicas espectaculares? Porque en la década del 50, además de que llega un horno cerámico donado al taller Torres García y se empieza a trabajar allí, también surge paralelamente el taller Colliel, que estaba en el Museo Torres García, que también surgía. Y muchas de estas artistas, como hombres también fueron a estudiar con Colliel. Entonces, en esta exposición se nutre de muchos aspectos, como mencionamos al principio. Porque Colliel también es alumno de Torres, de alguna manera, o del taller de Torres, ¿no? Del taller. Sí, es de a partir también del Pero creo que como en todas las áreas de la vida, ¿no? Es decir, si la mujer, muchos de los testimonios dicen, una vez que se casa, abandona. Es decir, ¿qué hubiera pasado con esas mujeres? Ni siquiera una vez que tiene hijos, una vez que se casa, abandona. O sea que hay una dependencia con el marido importante. Hoy podés ver en la Sala María Freire sus primeros trabajos y tú ves
manos que son espectaculares. Podrían haber llegado a ser grandes artistas en otra parte del mundo o aquí mismo si la mujer hubiera tenido otro espacio, pero grandes artistas, porque como cualquier disciplina tú tenés que trabajarla. Ahora, si tú tenés que encargarte de la casa, te tenés que encargar de los hijos, todavía encima tenían que de repente traer el sustento, y en cambio él tenía su taller, ¿no? Y trabajaba todo el día, y se quedaban en el taller, y tenían una vida de taller muy mancomunada, pero las mujeres no participaban de eso porque se tenían que hacer cargo de otras cosas. ¿Qué pasa si tú te ejercitas todos los días 10, 12 horas? ¿Qué pasa si tú te ejercitas solo, no sé, los sábados o de noche después que acostaste a tus hijos, trabajas en lo tuyo? ¿Me entendés? Sí, y más allá de esas situaciones de hecho, estaba ese tema interno de la habilitación, ¿no? Las propias mujeres habilitándose a... Bueno, algunas lo hicieron. Eso, me gustaría ver eso, ejemplo, las que salían un poco de ese esquema y bueno, y claro, defendían por ejemplo, su arte. Vamos a manejar 2 ejemplos de una artista que ya no está, como Elsa Andrada. Que era muy cercana al taller, ¿no? Claro, porque era la mujer de Augusto. Muchos nos decían, me acuerdo cuando entrevisté a Manuel Aguiar en su momento, ella estaba en la sombra de Augusto. Era como el comentario. Y yo dije, no puede ser. Pero sí, la realidad es que ella tenía un muy bajo perfil deliberado, pero participó en más de 80 exposiciones colectivas, solo que individualmente hizo 2. Eso marca algo también. O sea, ella sí se dedicó muchísimo al arte, pero no mostraba, quizás por su perfil bajo. Pero también tenemos otro ejemplo de un artista que continúa hasta el día de hoy pintando, que va a cumplir 100 años este año, que es Linda Cohen, que tiene una obra magnífica y ella también logró una entrega igual al arte, pese a todas las convenciones sociales, pese a su familia, pese a todo, ella pudo mantener su vocación hacia el arte y su entrega completa. Sí, qué bárbaro. Rosa Acle también tiene como un perfil particular, ¿no? Sí, Rosa Acle... No es uruguaya. No, pero llegó tempranamente al Uruguay y bueno, tú venía de una familia compleja, estamos hablando de los años 30 cuando tiene contacto con Torres García, en el 34, cuando Torres vuelve, bueno, ella empieza primero con clases particulares. La gran estudiosa de Rosa es Tatiana Oroño, que fue la que me compartió muchas anécdotas de su investigación y, planteaba la vida un poco compleja de Rosa, en tanto que, bueno, tuvo un entorno familiar, un poco, digamos, con cierta violencia, vamos a decirlo por el nombre, era violento el entorno familiar. Y, después cuando tiene sus parejas, más allá del éxito que logra en el año 39 con una exposición individual dentro del marco de la Asociación de Arte Constructivo, logra un gran éxito con críticas del propio maestro espectaculares que quedaron escritas en un catálogo donde pondera mucho su obra, pero bueno, ella después se va, viaja, se casa y también otra vez contextos de violencia, entonces siempre había como... Ahí deja el arte y después retoma y bueno, está una vida muy compleja, porque hasta incluso uno de sus maridos le roba un hijo y ella no lo vuelve a ver más, tenía 4 años el niño. Entonces, muy complejo, pero igual pintó, encontró dentro del arte cierto bálsamo, digamos, a todas esas situaciones, porque hay obra posterior del taller donde manifiesta su propio estilo. Y ahí están presentes gracias a que Cristina encontró unas magníficas obras. Bueno, me llamó mucho la atención lo que pude leer del catálogo, pero todavía está en construcción, ¿no? Pero pude leer, ¿está en construcción o no? No, el catálogo está impreso. Ah, está impreso, perdón. No, pensé que no estaba. No, ¿sí? estuvo para la inauguración. Es un catálogo que editó el Museo Blanes con un trabajo gigante. Y bueno, dentro del catálogo ahí está toda la investigación. Bueno, en un momento citás a una escritora y crítica, Margarita Sarfati, que es como incendiaria, ¿no? Acá está, por ejemplo, lo que habla, no sé si querés leer alguna parte, porque es muy fuerte y es un poco también hace que en tu investigación contrarrestes un montón de esas cosas, ¿no? Digo, de esas afirmaciones. Esta crítica, es polémica, ella misma, ¿no?
Esa era, tenía un vínculo con Mussolini, no sé, era alguien amante bastante especial. De Mussolini. Sí. Y bueno, viene a Argentina un poco huyendo de toda la situación. Además había hecho la biografía de Mussolini. Y bueno, en el año 40 visita la casa de Torres, y que ahí estaba el taller en ese entonces, y hace una crítica donde en una parte es destructiva hacia la figura de la mujer. Cuando me brindaron este material, quedé impresionada, no tenía palabras porque no sabía qué decir. Un poco dice así: el maestro habla, dice ella. Silenciosos y atentos en sus sillas de cocina lo escuchan nada más que una decena de muchachos. Un señor elegante, la esposa y los 2 hijos del pintor. Pintores, ellos también. Junto a ellos, 2 o 3 de esas mozas descoloridas, jóvenes sin juventud, que se encuentran siempre y siempre parecen las mismas. Tanto se parecen, especie de símbolos más que personas, en todos los lugares y en todas las épocas, cuando se habla de ideal. Mobiliario obligatorio invariable de todas las catacumbas, desde las cristianas hasta las anárquicas, esas comparsas de la vida destinadas a no conocer el amor, se lanzan entusiastamente a todos los que le promete un sinfín, al fin un papel para desempeñar la escena en el mundo. Palpitan ante todo lo que puede justificar sus anémicas existencias. Con algún rostro de importancia. Solo la Iglesia Católica supo crear una organización piadosa y estable, de salvataje y de significación para recoger ese mísero lastre. Escuchan, claro está, religiosamente. Quizás entiendan. Y para este pequeño auditorio, Torres García prodiga sin ahorro su tiempo y su fatiga. No, tremendo. Es terrible, ¿no? Tremendo, es terrible, tremendo. Año 40, y esto había salido en la prensa. Terrible. Bueno, pero vos vas armando, o sea, vas recuperando en esta investigación y dándote cuenta que no es así, o sea, que hay un trabajo muy serio de muchas mujeres que, bueno, que lamentablemente, y a pesar de esta imagen tan terrible, también por otra parte hay una invisibilización, ¿no? O no un destaque como... Sí, yo creo que en esa época era parte de las convenciones sociales que la mujer fuera recatada, seria, silenciosa. Todo lo que saliera de esos parámetros no era bien visto. Y bueno, quizás estaban pintando silenciosas y sí escuchaban, pero era parte de lo que se pedía de ellas en esa época, más allá de la figura del taller y de Torres. Y después, bueno, no sé, me parece, yo cuando lo leía decía, ¿qué estará proyectando de sí misma la escritora en esta situación? Pero no, cuando vimos las obras tienen un gran nivel y ya no se trata de género. Uno ve un bodegón y decís, es magnífico, y bueno, es magnífico y lo podría poner al lado de un Gurvich y es magnífico, no deja de ser magnífica esta pintura hecha por una mujer. Cristina, ¿cómo estructuraron la muestra? ¿Qué es lo que se puede ver en el Blanes? Bueno, es una muestra un poco compleja, ¿no? Porque primero fue encontrar la cantidad de mujeres que tenían obra y tomar decisiones. Una decisión que tomamos fue que toda la primer parte de ellas, todo el trabajo dentro de lo que le llamamos el movimiento constructivista, que formaban parte, ¿no?, todos estos que ya nombró Eugenia, ¿no?, de estos distintos talleres que fueron paralelos o sucedieron a Torres García. Ese periodo está en la Sala María Freire, que están representadas las 43 artistas, que hoy ya son 44, porque siguen apareciendo nuevas. Fue una complejidad de montaje el que fueran apareciendo, ¿verdad? Y que aparecieran los familiares y que aparecieran con obras. Y después en el resto de las salas del museo están lo que le llamamos los caminos personales, donde presentamos a las mujeres que realmente tuvieron una carrera como artistas personal, ¿no? Son 18 mujeres que están expuestas en las distintas salas del museo. Siempre estamos hablando de qué formatos, pintura y... Sí, generalmente la gran mayoría son pinturas, hay algunos dibujos, y después lo que hay son cerámica en el sentido de una propuesta artística como es Eva Díaz,
y después tenés como propuestas de artes aplicadas, muchísimas de ellas que trabajan en cerámica, en cuero, en madera, en joyería, algo que ha perdurado en el Uruguay, ¿no? Y es lo que de alguna manera también perdura en el recuerdo de los uruguayos, porque en las distintas ferias artesanales tú te encontrás con los motivos Torres Garciano, con los códigos Torres Garcianos, en mates, en cuero, en joyería, en tapices. Toda esa propuesta siguió y siguió muchísimo, y yo recuerdo la feria de Nancy Bacelo, que era una feria donde te encontrabas con muchísimos artesanos trabajando con esta iconografía. Por supuesto que la organización en el museo tenía que dar cuenta de esos caminos personales. No podíamos no exponer. Tenemos 5 de ellas que están vivas, que fueron a la exposición, menos una de ellas que lamentablemente se lastimó la rodilla. ¿Podemos nombrarlas? Bueno, Angelina de la Quintana se lastimó la rodilla y no puede ir al museo porque el museo no tiene accesibilidad. Qué tremendo. Sí. Es tremendo, es terrible. Me parece que es una falta tan grande para el museo, uno de los museos más grandes ¿Qué Uruguay. impide? ¿Un tema de presupuesto? Sí, no sé. No sé si es presupuesto, interés, no sé. Pero no tenemos. ¿Pero se ha hecho la gestión o sí, cómo es? Todo, así. Voy a hacer 11 años que estoy en el museo, hace 10 años que hago gestiones para esto. No, Cristina tiene un proyecto maravilloso con un ascensor espectacular que no interfiere con lo que es la estética arquitectónica del edificio, que es patrimonial, ¿no? y ojalá se pueda cumplir, Pero bueno, estamos, lo hemos peleado ya muchísimas veces y al final uno... Pero hay soluciones intermedias por ahí que no sean tan caras. Tenemos una oruga que trepa y que la usás 3-4 veces y se rompe. No entendemos por qué, porque se lleva a la casa donde se la compró y se la arregla y no dura más de 3-4 veces. ¿Es como una rampa, una oruga? No, una oruga es como una oruga, es como un bicho que va subiendo de escalón a escalón y sobre ella colocas una silla de ruedas. Pero tenemos muchas situaciones de ese tipo, de que no pueden acceder al Museo Blanes desde niños hasta personas mayores. Después fue muy interesante porque... Perdón, estaban entonces era Angelina de la Quintana, a nombrar las otras. Después tenés el caso de Lilian Lipschitz, ex de Blut, que es muy interesante porque ella planteó que le pusiéramos ex de Blut, y estaba la hija. Y la hija me vino a plantear, porque casualmente los conozco, y como que por qué habíamos puesto eso, y bueno, fue a solicitud de ella, porque ella firmaba sus obras iniciales como Blut, con el apellido de su marido, y después siguió, una vez que se separa, firmando con su propio apellido. Entonces, son esas cosas que te vas a... Sí, para poder integrarlas toda su obra. Es que después estaba Linda Cohen, después está, no ellas dos, Linda Cohen, que sí fue un esfuerzo, ¿no?, increíble, sí fue... alquilamos en el día 3 sillas de ruedas pero ellas todas muy elegantes, muy coquetas, ninguna la quiso usar. Estaba Lola Fernández, con quien tuvimos una preciosa conversación el mismo día de la inauguración, y estaba María Julia Monti, que con quien estuvimos en su casa recogiendo su obra. Pero bueno, todas ellas han desarrollado un lenguaje muy particular y muy personal. Entonces se separan, ¿no? Son realmente, potencialmente son mujeres artistas muy poderosas y muy buenas. Entonces ese proyecto, esa propuesta se expone separadamente. Es un placer conversar con ellas, es un placer tenerlas separadamente. Cerca. ¿En qué sentido? En las salas, en otra parte. La sala del movimiento. La sala del movimiento está bien determinada, que quedó fantástica, quedó espectacular. Yo no he visto una exposición así de los hombres. Quedó espectacular y es lo que dice todo el mundo. Justo hoy me llega otro testimonio precisamente relacionado a la familia de Lilian, que no habían visto una exposición como esa del movimiento constructivista.
Entonces después exponerlas en las salas con su trayectoria personal es un mimo para nuestras almas, para nuestra sensibilidad muy grande y para la sensibilidad de mi público, del público que va al Museo Blanes. Bueno, vamos a decir que el día de la inauguración fue muy emocionante. Nosotros esperábamos, bueno, creo que mencionamos 100 personas, 200, fueron más de 400 personas. Qué belleza. Y era increíble ver tanta gente emocionada, familiares, pero también a mí se me acercó gente que decía que no eran familiares, pero que habían ido a ver la exposición y que se habían emocionado. Y bueno, ya tuvimos comentarios, bueno, durante el fin de semana intercambiamos algunos con Cristina porque eran conmovedores, incluso galeristas que nos prestaron obra, que fueron el fin de semana, enseguida nos felicitaron por el trabajo porque era una exposición compleja. Eran muchas mujeres, era mucha obra, había obra diversa porque tomábamos esos caminos posteriores, pero por suerte, además de que Cristina tiene una habilidad de montaje magnífica, y ella tiene además un equipo maravilloso que lo voy a destacar porque, bueno, yo desde la fundación estuvimos trabajando junto con ellos, es la casa que nos recibe, pero tiene un equipo magnífico, humano, más allá de lo profesional que lo son todas y todos que trabajan allí, pero bueno, me tocó justo trabajar con más chicas, todas maravillosas, una calidad humana espectacular tenés, Cristina. Sin duda. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? 26 de mayo. Bien, bueno, o sea que hay tiempo, ¿se puede visitar? ¿En qué horario? De martes a domingo, de 12 a 18. Bien, Cristina Baucero, María Eugenia Méndez, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ti.